modulador de interrupción, la onda que nos va a quedar a la salida es de este tipo. O sea, una onda que se conoce como de portadora suprimida y que se caracteriza porque en sus envolventes no contiene al mensaje y en consecuencia queda descartado el uso del detector de envolvente y solamente podemos utilizar el detector síncrono o coherente. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo hemos usado. Quedamos que el detector síncrono coherente lo que hace es que la señal recibida la multiplica por una portadora idéntica a la del transmisor. Entonces nos queda a la salida del detector de envolvente el mensaje por un coseno cuadrático, cuya descomposición nos permite recuperar el mensaje. Ok. Si nos vamos al tema de gran portadora, en donde el único detector utilizado es el detector de envolvente, pues requerimos garantizar que las formas de onda en las envolventes correspondan al mensaje. Entonces propusimos como primer caso agregar un valor a el mensaje, un valor A para desplazar la señal. Si A es mayor que B, habíamos dicho que entonces el índice de modulación es inferior a la unidad. Todo esto ya lo tiene. Y el porcentaje de modulación entonces va a ser menor al 100%. Ujú. Bueno, una vez que esta señal ya se desplazó, entonces ahora sí se somete al detector, al modulador de interrupción, que dijimos que se conoce como modulador Chopper. ¿Sí? Y consecuencia del proceso de modulación obtenemos esta señal, que es la onda ya modulada. Como el mensaje trae ahora un valor de CDA, al multiplicar por un coseno, pues entonces nos da una señal cuyas envolventes corresponden al mensaje. Ahora, ojo, si la pregunta ahora, porque es lo que vamos a hacer el día de hoy, si lo que damos es la gráfica ya de la onda modulada y la pregunta es, ¿cuál es el valor del mensaje? ¿Cuál es la envolvente que damos? Que esta forma de onda se llama mensaje más A. Entonces la envolvente va a ser el mensaje más el valor de voltaje de corriente directa. Ujú. Y el mensaje, bueno, pues es este, está marcado con la línea roja, más el valor de CD. Ahora, dominio de la frecuencia. Esta señal, ya dijimos, su transformada es un par de impulsos que son estos, mientras que la transformada de un valor constante es 2 a pi delta de omega, ¿sí? 2 a pi delta de omega. Ahí tenemos nuestro impulso al centro. Pero esta todavía no está modulada, nada más está desplazada. Al efectuar la modulación, al multiplicar por este coseno en automático, este arreglo de 3 impulsos se va a la derecha y a la izquierda, y sus amplitudes están afectadas por el 1/2 del teorema de modulación. Por eso es que de 2 a pi nos quedamos con a pi nada más, y de b pi nos quedamos a b pi medios, ¿de acuerdo? Y la ubicación, jóvenes, los impulsos grandes corresponden a la portadora de alta potencia, es decir, está en omega c. Y como de aquí a aquí hay omega m, entonces, tomando como referencia este valor de omega c, pues este va a ser omega c más omega m y omega c menos omega m. Insisto, esto ya lo tenemos, nada más estamos revisando esa idea. Consideramos el caso en que el valor que le agregamos a A es apenas el mismo que el valor pico negativo del mensaje. Acuérdense, esto es B, esto es A. Lo mismo, nada más que ahora la relación de valores hace que el índice de modulación valga 1, el porcentaje de modulación sea del 100%. Repito, noten cómo la gráfica en sí tiene la misma forma que en el caso anterior. Lo único que cambia es que si A y B son iguales, el índice de modulación, ¿sí?, es la unidad. El porcentaje de modulación es del 100%.
Aquí lo importante es que las envolventes siguen conteniendo al mensaje. El mensaje es la señal B coseno de omega mt. Y esta figurita es B coseno de omega mt más A, ¿sí? Ya desplazada. En realidad eso corresponde a la línea roja que es la envolvente. Sí, repito, la pregunta es, ¿determinar la envolvente de la onda modulada? Pues no hay mucho para dónde hacerse, simplemente sumamos al mensaje el valor de CD que se le agregó. ¿Esto a dónde nos lleva? Ah, pues que si nosotros damos la expresión, pedimos un índice como los problemas que resolvimos ayer, calculamos el valor de A y fuimos generando la onda modulada. Si ahora lo que se da es la gráfica, es decir, la información es la señal que vemos en el osciloscopio y entonces se presenta esta figura. Y si las preguntas van siendo, ¿quién es el mensaje? ¿Quién es el envolvente? ¿Quién es la gran portadora? Ah, pues de esto que estamos diciendo es donde se obtienen esos valores de amplitud. La frecuencia, pues normalmente, pues puede ser un dato, nos la da el mismo osciloscopio. Ya ven que hay frecuencímetros lineales, medidores de frecuencia, en fin. Pero lo cierto es, pues, que a partir de las gráficas también podemos obtener las expresiones trigonométricas y cada uno de los elementos constitutivos de la señal. En el parcial pasado también estuvimos manipulando esto y les daba yo el espectro. Uno de los reactivos era que en la figura se da el espectro de una señal, determinar la señal que generó dicho espectro. Aquí lo mismo, vamos a trabajar con el espectro y ya de ahí y tomando en cuenta sus valores de frecuencia, vamos estructurando la onda en el tiempo correspondiente y la expresión de la frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, esto, repito, es una revisión. Tercer caso, cuando el valor de A no es lo suficientemente grande para evitar los cortes negativos con el eje de los tiempos. Y entonces aquí A resultó menor que B y en consecuencia nos queda una onda sobremodulada. Característica que está modulada, ¿sí? Con un porcentaje superior al 100%, lo cual es indeseable. Así es que todo se repite, lo único que está cambiando es cuánto vale A, o sea, cuánto vale el corrimiento que le estamos aplicando a la onda, pretendiendo cancelar los valores negativos. Pero si el valor de A que estamos agregando provoca que todavía se quede una parte negativa a la hora de multiplicar por el coseno durante el proceso de la modulación, pues va a hacer que este piquito negativo se manifieste arriba, y al revés, ¿no? Sí. O sea que se dé ese fenómeno de inversión. Ujú. Así es que son los tres casos. Repito, si se presentara esta señal, la única forma de recuperar la información es o corregir el índice de modulación, es decir, redistribuir los valores de potencia, o tener a la mano, que no es común, un detector síncrono, que repito, debido a lo caro del detector, pues hace que le demos la vuelta. Entonces, menos va a ocurrir que tengamos dos detectores, el de envolvente por si las dudas y el síncrono, pues por lo que ocurra. Ujú. Muy bien. Ok, hasta ahí estamos. Ahora sí, fíjense ustedes, yo les presento esta figura. Bueno, antes déjenme dar una.
Bueno, Profe, diga usted. tengo algo de problemas con mi internet. ¿Sí se logra ver mi cámara? Sí, bueno, ahorita déjeme ver, Perfecto. porque a todos los que tienen la cámara cerrada ya les puse falta, ¿eh? Así es que, en el caso de usted, Soy Pantoja. bueno, ahorita que le pasé lista no la veía con la cámara abierta, ¿no? O sea, sí le puse falta. Sí. Profe, yo también tengo asistencia. Gracias, profe. Bueno, entonces, a ver, Profe, sí, tengo asistencia yo. es que no sé quién me habla. Mejorado. ¿Tenía su cámara abierta o cerrada? Ya, Sí, pero sí la tenía abierta, pero pues luego el internet falla, dijera. El Meet automáticamente cierra las cámaras de quien tiene fallas en el internet. O sea, no que las cierre, sino se Sí, bloquean profe, lo mismo me automáticamente pasa para a mí, alguien. como si no hubieran sus cámaras. a ver, entonces ahora miren, vean, ahora tenemos esta gráfica. Visualícenla así. La propuesta va a ser, en la gráfica se muestra una onda modulada. Determinar el mensaje, el valor de voltaje de corriente directa, la expresión trigonométrica de la onda modulada, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿cuál es el voltaje pico a pico del envolvente? Ahí de la señal donde está contenido el mensaje. 8. 8. No. Acuérdense que el voltaje pico a pico 16. es lo que hay de este punto a este punto, ¿no? Sí. 16. Entonces, 4. pero es que no hay 8, o sea, 8. 8 es el valor en el sistema máximo que se presenta, pero estamos hablando de esta curvita, ¿no? Sí. Entonces el voltaje, por ahí escuché, el voltaje pico a pico es 4. ¿Cuál es la amplitud de la onda modulante, jóvenes? 8. 8. No. 4, profe. No. La amplitud de la onda es 8. No, claro que no. A ver, no estamos hablando de la onda modulada. La onda modulada tiene un valor máximo de 8. Yo estoy hablando de esta figurita de aquí. La amplitud es 4 entonces. No. El voltaje pico a ¿2? pico es 2, la respuesta es 2. O sea, en la expresión trigonométrica general de un coseno, jóvenes, cuando tenemos B coseno de omega mt, la B es el voltaje pico, la mitad del pico a pico, ¿no? O sea, lo que hay entre menos B y B, ese es el voltaje pico a pico. Y en la expresión B es simplemente B voltaje pico. Bueno, entonces aquí el voltaje pico es 2. Entonces ya tenemos la amplitud del mensaje. Vale 2. Ahora sí, observen ustedes, yo aquí les estoy dando unos datos. Les estoy diciendo que la frecuencia del mensaje vale 100 Hz y la frecuencia de la portadora vale 100 kilohertz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué expresión tendría el mensaje este de aquí? ¿Qué Sería frecuencia tiene, jóvenes? 2 coseno de 200 pi. 200 pi, así es, t, Sí. con la variable. Entonces el mensaje, su expresión sería, o sea, v de t igual a 2 coseno de 200 pi t. Ok, ahora vamos. Este mensaje antes de la modulación sufre un corrimiento y ese corrimiento aquí lo puse, tiene un valor de 6, ¿sí? Es decir, si antes era 2 y menos 2, le agrego 6. A 2 más 6 se va a 8 y el menos 2 más 6 me queda en este valor de 4. ¿De acuerdo? Así es que el valor de CD que le agregué a esa onda, ¿pero a cuál onda? La onda se llama 2 coseno de 200 2. más 6.
y ya tenemos la forma del envolvente. El envolvente es el mensaje más el corrimiento, ¿sí? Ahora, eso se va a multiplicar con una portadora. La portadora, según dice aquí, tiene una frecuencia FC igual a 100 kilohertz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué frecuencia tiene la portadora? Pues 2 pi 200 por kpt. 100,000, ¿no? 200. 200,000, ajá. 200,000 200,000 pi pi. radianes sobre segundo. Entonces, fíjense, ya tenemos estructurada la expresión de la señal, que sería esta, ¿no? La señal modulada sería 2 coseno de 200 pi t más 6 coseno de 200,000 pi t. Aquí invertimos el proceso. De la gráfica concluimos los valores. Pero aquí el mensaje, pues es el caso más simple, un tono de audio. Pero puede ser una señal triangular, puede ser una señal cuadrada. Cualquier tipo de señal también la visualizamos así, ¿no? Acuérdense que en el caso de los cosenos jóvenes, también el coseno tiene una serie de Fourier, nada más que solo aplica para un solo coseno. O sea, un coseno no lo podemos, ¿cómo se llama? Representar por diferentes cosenos, ¿no? O sea que el caso del coseno, por eso no es común que se diga la serie de Fourier de un coseno, porque la serie de Fourier de un coseno es la propia expresión del coseno, ¿no? Solo hay una componente. Ahora vamos con el dominio de la frecuencia. Fíjense ustedes, como el mensaje era 2 coseno de 200 pi t, su transformada es 2 por pi. 2 impulsos en más o menos 200 pi. A la hora de modular, esos 2 impulsos, ¿sí? Se mueven a la izquierda y a la derecha. Y acuérdense, aquí aparece el término 1 medio durante el proceso de modulación. Y como era 2 pi, nos quedó pi, la mitad. Mientras que la portadora, que es 6 coseno de 200 pi t, 200,000 pi t, su transformada es 6 pi, 2 impulsos en más o menos la frecuencia de 200,000 pi. Y de esta manera, a partir de la gráfica, ya sea del tiempo, ¿sí? Establezco los valores para la frecuencia. Pero también, si insisto que esto lo estuvimos diciendo en el primer parcial, yo les daba un espectro y ustedes se fueron a el dominio del tiempo correspondiente. Ajá. Bueno, pues esto también es común. Ya ven que les he estado mencionando así como problemitas tipo, pues justo otro posible enunciado podría ser. En la gráfica se muestra una señal modulada. Puede ser algo así como esto, aunque no necesariamente un coseno, puede ser una onda triangular, ya dije, pero también se puede dar el espectro. Y del espectro, pues revertimos el proceso, lo equivalente a la transformada inversa, ¿no? Y obtenemos el dominio del tiempo correspondiente. En fin, no sé. Profesor, una pregunta. Diga. ¿Me podría repetir por qué el impulso desde en medio de las 2 omegas de la portadora es 6 pi y las otras pi? Ah, bueno, porque si usted desarrolla este paréntesis, aquí le va a quedar 2 coseno de 200 pi t por el coseno de 200,000. Ajá. Y entonces eso es teorema de modulación. Si transforma el término 6 coseno, la transformada de un coseno es su amplitud por pi, 6 por pi, aquí está. ¿Sí? En cambio, en este caso, es un coseno por otro coseno. Y ese producto provoca que se corra el espectro del coseno que representó el mensaje, que era 2 coseno de 200 pi t. O sea, si antes de modular, usted transforma lo que tiene adentro, es lo que hemos estado viendo N veces, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Este caso se parece a este, ¿sí? Esta señal era el coseno que estamos dando ahorita más el valor de A que vale 6. Su transformada antes de la modulación son 2 impulsos para el coseno y un impulso para el valor constante, ¿sí? La transformada de una constante es 2 veces la constante pi delta de omega. Y ya cuando modula,
Pues entonces nos da esta gráfica, que es la que tenemos allá. Entonces, ojo, sí, durante el proceso de multiplicación aparece el 1/2. Ujú. Esa es la idea. Ok. Bueno, Profe, ¿podríamos ver algún ejemplo con una gráfica cuadrada o triangular? sí, lo vamos a ver sobre la marcha. Sí, de hecho, ahorita vamos a trabajar unas señales triangulares. Sí. Ujú. Sí. Es decir, no en este momento, porque le repito, lo que sigue es justo resolver una de ese tipo, aunque con otro propósito, pero lo vamos a ir viendo. Bueno, no sé si hasta aquí, jóvenes, tenemos alguna pregunta, dudas, nada. Bueno, entonces, Y después también podríamos resolver la que había dejado de tarea porque no me sale. sí, mire, como les dije, todo lo que me pregunten, pues se lo respondo, ¿no? Pero no así de que resolvamos, ¿no? Yo quiero que ustedes lo intenten y que ya sea en privado o así, me digan, profesor, en el problema tal, no entendí tal parte, y yo les resuelvo esa duda, porque si no, entonces ningún propósito tendría dejarle la tarea si yo se la voy a dar resuelta, ¿no? Entonces tienen que intentarlo, y ya la duda en particular, yo se la resuelvo. Eso es justo lo que estoy tratando de decir, ¿no? Ok, pues vamos a resolver este. Si quieren copiarla, el enunciado, por favor. Sobre este enunciado, pues ahorita les pongo la figurita, que justo es la señal triangular. Para usted, señorita, que me dijo de las otras ondas, pues las vamos a mencionar, ¿no? Me dicen cuando terminen, por favor.
Bueno, en este ejercicio, jóvenes, nos dicen que la gráfica que les voy a presentar es la onda modulante. Es una señal triangular periódica. Que la frecuencia de la portadora son 100 kilohertz. Entonces, dice que para el caso de doble banda lateral de portadora suprimida, es decir, para el caso en donde la señal modulante se multiplica directamente por un coseno o lo equivalente, porque ya mencionamos que en las aplicaciones no se hace a través de un proceso de multiplicación, sino a través de un proceso de interrupción. Y a la salida, una vez que filtramos la onda en el modulador que les mencioné, se tiene un filtro pasabanda. Entonces solo se dejan pasar 2 bandas y eso es equivalente al producto del mensaje por un coseno. Bueno, entonces se supone que la señal que nos dan como señal modulante se va a multiplicar directamente por un coseno, que es la parte que dice, para el caso de DBLPS, determinar las expresiones y las gráficas correspondientes. Y luego, como segundo punto, dice, para el caso de AM, ojo, el caso de AM corresponde al de doble banda lateral de gran portadora. ¿Se acuerdan que dijimos que el segundo sistema se le conoce como de AM? Nosotros hemos estado insistiendo en que cuando encuentren un enunciado como este, pues se vayan en directo a doble banda lateral de gran portadora. ¿De acuerdo? Y nos pide la amplitud mínima de la portadora. Entonces, la portadora es aquella cuya amplitud es el voltaje de corriente directa que le estamos agregando al mensaje para evitar los valores negativos de dicho mensaje. Bueno, cuando el índice de modulación vale 1, es cuando la amplitud de la portadora es el mínimo correspondiente. Así es que nos podemos referir de 3 maneras a la misma señal. Que el índice valga 1, que el porcentaje sea del 100% o que su amplitud de la portadora sea la mínima. Es el mismo concepto. Bueno, entonces, esta figurita que voy a presentarles todavía no la agreguen porque no es parecida a la del problema, nada más que antes me gustaría explicar los antecedentes, ¿sí? Si son tan amables. Entonces, miren ustedes, esta no la copien, ¿eh? Esta señal, jóvenes, es una señal triangular periódica. Bueno, aquí el chiste de esto es utilizar los antecedentes que ya tenemos o buscar información donde ustedes puedan obtener los valores de los coeficientes. Cuando la vimos nosotros, jóvenes, dijimos que esta era una señal par, que el valor de Bn vale 0, que el valor de An, sí, es 16 sobre n cuadrada pi cuadrada. Si ahorita me preguntan por qué 16, bueno, pues habría que revisar que cuando cuando los valores de amplitud eran 1 y menos 1, habíamos obtenido que era 8 sobre n cuadrada pi cuadrada, que en realidad aquí iría una amplitud literal, que si ahora es 2, pues es 2 por 8, ¿no? Así de fácil. Si aquí le ponemos 10, pues va a ser 80. Así es que se trata de simplificar el proceso. Vale 0 a n para valores de n par y vale 16 sobre n cuadrada pi cuadrada para valores de n impar. ¿De acuerdo? Ok. Recuerden que el valor de A0 es el valor promedio de la señal. Es el promedio de áreas positivas y negativas. Se suman, se cancelan, y entonces el valor de A0 vale 0. ¿De acuerdo?
Compañero Jesús Emanuel, no sé si realmente está atendiendo lo que le estoy diciendo, porque lo veo pues muy risueño, como que está en otros menesteres, pero hombre, le pido pues que ponga un poquito de atención, ¿no? Sí, estoy poniendo atención, profe. Disculpe. Entonces, pues no sé de qué manera, pero ok. Esta señal, así como se presenta, con un 2 y un -2 de valores pico, tendría una expresión en términos de series de Fourier, v de t igual a la sumatoria de an coseno. Nada más participan los cosenos. ¿Por qué? Porque bn vale 0 y se acuerdan que bn son las amplitudes de los senos. Entonces nada más queda en términos de cosenos. Sustituyendo el valor de an, que nos quedó 16 sobre n cuadrada pi cuadrada, coseno de, ojo, aquí el valor del periodo, jóvenes, ¿sí? Es un dato. Nos dicen que el periodo es tal que nos avienta una frecuencia omega 0 igual a 20,000 pi. O sea, esta es la definición de esta señal. Ya la tenemos en series de Fourier. Ahora, si la quisiéramos expresar de manera trigonométrica, jóvenes, recuerden, las señales periódicas se definen en un ciclo para un periodo. Es decir, tenemos que poner la ecuación de esta recta de menos t medios a 0 y de 0 a t medios la ecuación de esta recta. O sea, una llavecita, ¿no? Poner, repito, la pendiente por la variable, ya lo que ya hemos revisado. Ok. Habría dos maneras de expresar esta misma señal, mediante su serie de Fourier o mediante su llavecita donde incluimos las ecuaciones de las rectas. Ahora sí, ya tenemos fresco la forma de definir una onda como esta. Cuando menos, pues la estamos revisando por enésima vez. O sea, yo me atrevería a decir que esto de estas rectas en las señales triangulares lo hemos dicho 20 veces, 25 veces, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la figura que vamos a agregar para ese problema es esta. Si son tan amables de adicionarla, por favor. Este problemita, jóvenes, viene en su libro, ¿sí? Es capítulo 3 de Lati y al final viene una lista de problemas para resolver. Y este es uno de ellos. Y Profe, leyendo, diga. ¿la amplitud sería 2? A ver, otra vez, no sé, la pregunta, ¿se refiere a esta figura? Bueno, de acuerdo con esta figura, tiene un valor positivo 3 y un valor negativo -1. Ahora, esa es la idea, que esta figura la remitamos, la relacionemos a la anterior, ¿sí? Si se fija, la diferencia entre esta señal y la que les acabo de mostrar es que esta tiene un desplazamiento y antes era, como dice usted, 2 y -2. Y le agregamos un valor de voltaje de corriente directa para que se fuera a 3 y -1. Entonces, la expresión de la serie que acabamos de ver, la vamos a aprovechar y nada más le vamos a agregar el valor de CD que le adicionamos para que se presente así. Aquí el punto es que esta señal es la que corresponde a ese problema, ¿no? Bueno, entonces, como no sé si escucharon lo que dijo su compañero, que la amplitud sería 2, pero refiriéndonos a esta. Ahora, a esta, ¿cuánto le agregamos para que se fuera a 3 y se quedara en -1, jóvenes? 1. 1. Entonces, si relacionamos esta señal con la anterior, quiere decir que esta la podemos denominar v de t más 1. ¿Quién es v de t? La serie de Fourier, sumatoria de 16 sobre n cuadrada pi cuadrada, coseno de 200, no, el coseno de 20,000 pi t n veces, ¿sí? Hasta aquí. Ahora fíjense, en este problema me dan como dato el periodo. El periodo son 100 microsegundos. ¿Se acuerdan? El inverso del periodo me da la frecuencia en hertz correspondiente. Es decir, omega 0 es 2 pi sobre t. Si yo divido
2pi entre 100 microsegundos, ese es el valor de omega 0. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué dijo que era más uno? Perdone. Bueno, lo que pasa es que tomando como antecedente esta, cuando estaba en 2 y menos 2, la pregunta es ¿cuánto le agregamos para que se fuera a 3 y menos 1? Es decir, esta, 3 y menos 1. Pues le agregamos un valor de 1 a la expresión original, donde era 2 y menos 2. Al sumarle 1, se desplaza la señal verticalmente en 1. Si antes teníamos 2 más 1, 3, y antes teníamos menos 2 más 1, menos 1. Y nos queda así, ¿no? Así es que ese es el valor de voltaje de corriente directa. ¿De acuerdo? Y entonces, si aquí se trata de definir matemáticamente esta señal, hay dos formas, a través de la serie o a través de la expresión de las rectas, ¿no? O sea, a las rectas les sumamos el 1 y ya lo damos por definir. Es decir, de hecho, en su momento, pues ya lo vamos a presentar. Pero aquí, ¿qué tendríamos? Sumatoria de 16 sobre n cuadrada, pi cuadrada, coseno de n veces. ¿De dónde salió el 20,000 pi, jóvenes? De De lo de la de frecuencia. 2pi sobre... Calculando omega 0, que era 2 pi sobre t, ¿no? 20,000 pi t. Así. Coseno más el valor de 1. Recuerden, la serie va desde 1 hasta infinito, pero en este caso aplicó para valores de n impar, ¿sí? Bueno, regresando. El enunciado tiene esta figura y ahora sí, definiendo la figura, la señal modulante a la que hace referencia el enunciado, que equivale a v de t más 1, y como v de t es la sumatoria, la serie de Fourier, la sumatoria de 16 sobre n cuadrada pi cuadrada, ¿sí? Coseno de n veces la frecuencia fundamental, donde me acaban de decir que la frecuencia fundamental vale 20,000 pi radianes sobre segundo. Bueno, más el 1. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos con la primera parte del enunciado. Nos dice que el sistema de doble banda lateral de portadora suprimida corresponde al producto directo de esta señal por el coseno portador. ¿Y quién es el coseno portador? O sea, frecuencia de portadora, nos lo están dando, vale 100 kilohertz, es decir, en radianes, 200,000 pi radianes sobre segundo. Pero bueno, antes de eso, aquí quiero mencionarles lo siguiente. Como esta señal está dada mediante una sumatoria infinita de cosenos, por ejemplo, miren ustedes, en esta expresión, jóvenes, ¿qué pasa cuando n vale 1? Cuando n vale 1, nos va a quedar 16 sobre 1 al cuadrado, pi cuadrada, coseno de 1, 20,000 pi t. Es decir, 16 sobre pi cuadrada, coseno de 20,000 pi t. Vamos a transformar ese término, pues es 16 por pi, ¿no? 16 por pi sobre pi cuadrada. Entonces nos queda 16 sobre pi, dos impulsos, en más menos la frecuencia de más menos 20,000 pi. Dominio de la frecuencia. Ah, pues estas son las grafiquitas. O sea, este par de impulsos es la transformada del primer coseno cuando n vale 1. ¿De dónde nos quedó el 16 sobre pi? Que primero teníamos 16 sobre pi cuadrada por pi. Acuérdense que al transformar un coseno, la amplitud de los impulsos resultó de multiplicar la amplitud del coseno por pi. ¿Dónde están ubicados los impulsos? En más o menos 20,000 pi. Luego, siguiente valor. Acuérdense, solo para valores impares. El siguiente sería cuando n vale 3.
Entonces nos quedaría 16 sobre 9, 3 al cuadrado, pi cuadrada, coseno de 3 veces 20,000, es decir, 60,000. Transformamos ese coseno. Pues 16 sobre 9 pi cuadrada por pi me va a dar precisamente 16 sobre 9 pi. Dos impulsos, en más menos, ¿sí? El valor de 60,000 pi. Ajá. Y así seguimos. En realidad, esto se supone, si no hay ninguna restricción, tendería hacia infinito. Lo que tenemos que hacer, pues esta onda hay que en la práctica filtrarla, como lo hicimos al principio, para eliminar solo las componentes que tenemos a la salida del filtro y todo lo demás, pues eliminarlo, ¿no? Así es que esta sería la transformada de la onda. Ahora, regresamos a la nuestra. El espectro es el mismo, salvo que ahora tenemos este valor de 1. ¿Cuál es la transformada de un volt, jóvenes? La transformada de Fourier de una constante es, lo acabo de mencionar, de hecho. Este es un pulso, ¿no? ¿Perdón? ¿Ves un pulso? Bueno, primera no es un pulso, es un impulso, ¿sí? Una delta de Dirac. Pero ¿cuánto vale? Pues, ¿qué amplitud tiene? ¿Qué valor de frecuencia, no? La del volt. ¿No? Es decir, a ver, la pregunta fue, ¿cuál es la transformada de este 1? Pues, ¿No es 2pi delta de omega? Así es, así es. ay, La transformada, por el amor de Dios, jóvenes. sí, cierto. Es que se nos olvida, profe. Pues, pero creo que el efecto esperado es que después de repetir tanto, por allá algo se impregne, ¿no? Pero cuando le dan a uno de comer lo mismo, lo vomita. Entonces, a lo mejor ese es el efecto que está ocurriendo, que lo repito tanto que se me cierran mentalmente y que dicen, ay, no puede ser, otra vez lo mismo, pero ¿lo mismo de qué? De nada, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la transformada de una constante A era 2A pi delta de omega. Si ahora A vale 1, pues 2 por 1 por pi delta de omega. Entonces la transformada de este 1, ¿sí? Va a ser, como dijo su compañero, Ángel, 2 pi delta de omega. La diferencia entre este espectro, jóvenes, y el de la señal que corresponde al problema es que ahora sí lleva un impulso aquí, el cual está en 0 porque es delta de omega, no tiene corrimiento, y la amplitud es 2 pi, ¿no? Eso es todo. Ok, ahora sí, viene el paso de la modulación. Esta señal, así como está, la vamos a multiplicar por un coseno cuya frecuencia vale 100 kilohertz, es decir, por un coseno de 200,000 pi t, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la onda modulada. ¿Y el espectro qué le pasó? Pues este conjunto de impulsos se nos va a ir a la derecha y a la izquierda. Recuerden, todos afectados por el 1/2 del teorema de modulación. Y entonces ahí es donde viene el detalle. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Fíjense ustedes, la gráfica nos quedaría así, ¿no? Es decir, la señal modulada sería la suma del mensaje más 1 por el coseno portador. En este caso, las envolventes, lo que hay del tiempo hacia arriba o del eje de los tiempos hacia abajo, no corresponde a el mensaje. Acuérdense que el mensaje, jóvenes, otra vez, es este.
tiene un piquito que vale -1, pero negativo. Entonces, acá la envolvente positiva sería que el pico ahora vale 1. Bueno, pues dada la frecuencia, eso se va a repetir con mucha insistencia y pues eso le mete ruido a la señal. Así es que esta sería, jóvenes, la señal para el caso de el producto directo de la información que me están dando, la onda modulante, por el coseno portador. Ya lo demás, miren, las gráficas de los impulsos, pues yo creo que ustedes las pueden hacer, ¿no? Así es que, pues es sin repetir demasiado las cosas, ¿sí? Entonces, no conviene casi bueno, tener señales, triangulares periódicas, ¿verdad? No es que no convenga, sino que más bien aquí tiene que ver con los valores y además depende qué es lo que está haciendo. Mire, por ejemplo, las señales cosenos son importantísimas, simplemente la corriente alterna tiene una representación de ese tipo. Es un coseno, un seno, como le quiera llamar, ¿no? Pero depende de lo que está haciendo. Por ejemplo, en un automóvil encuentra todas estas señales, ¿no? Las triangulares, los dientes de sierra, las cuadradas, en fin. O sea que depende, pues, del evento en cuestión. No es que usted las elija como tal, ¿no? Sino más bien tiene que ver con la aplicación. Muy bien, ahora sí vamos con el segundo apartado, que es... Profe, Sí. perdón, una pregunta. ¿Por qué es 200,000 pi? Porque nos dijeron que la frecuencia de la portadora era de 100 kilohertz. Entonces, 100 kilohertz son 100,000 hertz, ¿no? Para convertirlos a frecuencia angular, multiplicamos por 2pi. Entonces, 2pi por 100,000, pues nos da 200,000 pi, ¿no? No sé si... Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Ahora fíjense, en la segunda parte dice que determinemos la amplitud mínima de la portadora. La pregunta es, a esta onda, jóvenes, ¿qué valor de voltaje de corriente directa le falta? Ya quedamos, la amplitud mínima de la portadora es cuando la señal empieza aquí en el eje de los tiempos, es decir, cuando el índice vale 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta por adicionar para que se corra al eje esta onda, jóvenes? 1. 1, perfecto. Esa es la amplitud mínima de la portadora. O sea, es el valor de CD que hay que agregar para que el índice valga 1, ¿no? Acuérdense, ¿quién es el índice? El valor pico. Si regresamos a esta señal, ¿cuál es el valor pico negativo de esta señal, jóvenes? El negativo, -2, ¿no? -2. En los índices se trabajan valores absolutos. Entonces sería, si dividimos este 2 entre este 1, que es el voltaje que le agregamos a la señal, nos daría una señal sobremodulada, ¿sí? Con un índice de 2, con un porcentaje del 200%. Por eso se pierde la información en las envolventes. Pero si ahora, en lugar de dejar la onda así, le agregamos otro 1, entonces ahora va a ser V de t más 2, es decir, la serie de Fourier más 2, y en ese caso se dice que tenemos la amplitud mínima de la portadora. Si dividimos el 2, pico negativo de esta, entre este 2 que le vamos a agregar aquí, a este 1 le vamos a sumar otro 1, eso nos da un índice de 1, es decir, modulación al 100%. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tengamos ese caso, entonces, ahora la señal nos quedaría así para el segundo apartado, ¿no? Esos valores no corresponden a la gráfica. ¿Sí? Me refiero a esta FC que está ahí, no la tomen en cuenta, ¿no? Y entonces ahí la señal, sí,
se fue hasta 4. Acuérdense que era 2, le agregamos 1, se fue a 3, otro 1 se fue a 4 y quedó para empezar en el eje, ¿no? Esta onda equivaldría a la suma de la serie de Fourier de la señal antes del corrimiento más un valor de 2, ¿sí? Y aquí sí, en las envolventes se contiene la información. Tiene la información la onda triangular original, ¿no? Esa expresión, profesor, quedaría como b de t más 2 por el, y todo eso por el coseno de la portadora, ¿no? Así es, efectivamente. Lo que dijo su compañero que era, perdón, ¿quién me dijo? Yo, Emiliano. Emiliano, ajá. Efectivamente, la expresión sería esta. O sea, la sumatoria de 10. ¿Quién es el 16 sobre n cuadrada pi cuadrada? Acuérdense que ese era el valor de AN, ¿eh? El índice es el valor pico negativo del mensaje que, acuérdense, era 2, entre este valor de 2 nos da 1, porcentaje 100%. Y ahí es donde se dice que la portadora tiene una amplitud mínima. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó muy claro el por qué le sumaba más. Bueno, el 2, bueno, ¿por qué? Ah, bueno, mire usted, el problema empezó con el enunciado que yo le di y con esta figurita. Entonces, esta figura usted la tiene que definir de dos maneras, a través de las ecuaciones de las rectas o a través de su serie de Fourier, dependiendo de cómo la aplique. Entonces, o qué va a hacer con ella, ¿no? Bueno, pues usted se avienta la chamba de si es a través de las series, hay que encontrar a 0, a n y bn. Usted lo resuelve y eso que obtenga lo va a multiplicar por este coseno portador, ¿de acuerdo? Entonces, todo el rollo que yo les mencioné previo es para decirles que esta señal, antes del valor de CD, antes de que tuviera este 1, ya estaba definida, que era esta, y que ya tenía una serie de Fourier. Entonces, esta señal todavía no tiene el corrimiento, pero sí tenía una serie. Entonces, si yo agarro la serie de aquí y le agrego el 1, ya resolví esta onda. Ahora, todo eso fue nada más para aprovechar los antecedentes. O usted se va a alguna referencia y saca de ahí los valores. Pero si no, se reduce a que obtenga la expresión de la onda que ve en la figura, o sea, pues que establezca un formato como para encontrar su comportamiento ya en el ambiente de la modulación, ¿sí? Así es que, bueno, no sé cómo lo quiera ver, pero si usted primero se encarga de 0, de arrancar con esta, pues obtiene la expresión y seguramente a lo que va a llegar es a esto, porque este ya tiene un valor de CD. Aquí el valor de A0 es el corrimiento que tenía la onda, 1 volt. Para que se fuera a 3 y menos 1, trae un valor. Pero ¿se acuerda que hay una expresión que se llama A0 igual a 1 sobre T integral de el mensaje integral con respecto al tiempo? Haciendo ese cálculo, usted va a encontrar que eso vale 1. Bueno, pues
Si lo quiere hacer así, pues hay que calcularlo, ¿no? Yo pretendía nada más aprovechar lo que ya habíamos visto, esto, para simplemente observar que si antes era 2 y menos 2 y ahora es 3 y menos 1, quiere decir que le agregamos un valor de 1 y ya no necesita calcular nada, simplemente lo concluye de ahí, ¿no? Esa es la idea. Profe, Diga, ¿ese coseno de cuánto es, perdón? ¿cuál coseno? ¿Este? Ajá, ¿es de Es 20,000? 20,000. 20,000 pi. ¿De dónde salió? De sacar 20,000 pi. 2 pi sobre este valor de 100 microsegundos, ¿sí? Acuérdese que micro es 10 a la menos 6. Entonces usted divide 2 pi entre 100 por 10 a la menos 6, ¿no? O sea, eso sería 10 a la menos 4. Ok. Ajá. Ok. Y ya. Bueno, otra vez. Vamos. Bueno, no en realidad otra vez, sino que ahora sí contestando a lo que me preguntó su compañera, de que si podíamos hacer lo equivalente, que yo les di una gráfica y ustedes de esa gráfica obtengan la expresión. Imaginen que ahora, jóvenes, yo les doy esta señal. Les digo, se tiene una onda modulada dada por, esto es lo que estamos viendo en el osciloscopio, ¿sí? Ok, a ver. Esta es la misma onda, profe, pero ahora con otras dimensiones de amplitud. Bueno, en realidad es la misma onda, pero es una onda triangular. Pero hay que determinar esos valores de amplitud para establecer su serie de Fourier y además establecer el valor de voltaje de corriente directa. Vea usted, la onda empieza, estamos hablando, esta es ya la onda modulada, ¿eh? Y entonces la forma de las envolventes son una onda triangular. Quiere decir que ahí está contenido el mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, con estos valores de 2 y 6, jóvenes, ¿me quieren decir ustedes cuál es el voltaje pico a pico que hay de aquí hasta acá? 4. 4. ¿Cuál es el voltaje pico? 2. 2, correcto. 2. Entonces se trata de la misma señal del problema anterior, nada más que con un valor de CD de ¿cuánto, jóvenes? De 4. De 4, perfecto. O sea que cuando teníamos la señal como esta, así, 2 y menos 2, le agregamos un 4 y se fue a 6. El menos 2 más 4 nos queda 2, ¿no? Así es que vean, esa es la utilidad. Ok. Si yo les dijera definir la envolvente de esta señal, ¿cuál sería la envolvente, jóvenes? Fíjense, así de fácil. Lo voy a decir, no lo voy a escribir, ¿eh? O sea, vamos a poner, sí, la serie de Fourier de la señal antes del proceso de corrimiento y de modulación. La serie de Fourier ya sabemos que es sumatoria, sí, de n igual a 1 hasta infinito para valores impares y nos quedó 16 sobre n cuadrada pi cuadrada coseno. Si el periodo es el mismo, pues coseno de n veces 20,000 pi t, ¿no? Y le agregamos un valor de 4. Pues ya está resuelta. Esta es la envolvente, jóvenes, de la señal. Vean qué facilita en términos de la serie. Si la quieren definir ustedes a través de las rectas, pues echan cuánto vale esta recta, o sea, esta pone una llavecita de este punto a 0 y de 0 a este punto, la otra ecuación, ¿sí? Ahí va implícito el valor de voltaje de corriente directa y la multiplican por un coseno y es la gráfica de aquí, como se les haga más simple, ¿no? Así es que esta sería la manera de una gráfica obtener las expresiones correspondientes, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la ecuación, la expresión matemática de esta onda modulada? Pues sería sumatoria de lo que ya dije, 16 sobre n cuadrada pi cuadrada coseno de n veces 20,000 más 4, todo multiplicado por el coseno de la frecuencia portadora, ¿sí? Y ya, así de simple.
Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta al respecto. Muy bien, pues ahí vamos. Espero que más o menos lo estén procesando, jóvenes. Profe, Diga usted. disculpe que lo interrumpa, es que un compañero me acaba de mandar mensaje que se sintió mal, tuvo que ir de urgencia al doctor. Me dijo que si le podía avisar. Espérame, creo que me mandó el nombre. A ver. Es Cuando dijo Valdés que García Gustavo. se distorsionó la voz, ¿se sintió qué? Que se sintió mal y tuvo que ir de urgencia al doctor. La verdad no me dio explicaciones, me mandó su nombre completo. Es Valdés García Gustavo. Valdés García Gustavo. Ok, gracias. Pero es Gracias. posible que a su edad se enfermen. ¿Ustedes se enferman, jóvenes? ¿Qué tienen, 20 años? A los 20 años nadie se enferma. ¿Quién chingado se va a enfermar a los 20 años? Háganme el favor, ustedes son... Somos humanos, profe. No, qué humanos, ustedes son Supiera, invencibles, profe, sí supiera. ¿no? Realmente son superhombres, así es que... Por la vacuna, profe. Ya me truenan las rodillas. Oh, qué cara. ¿Cómo le va a tronar la rodilla? Bueno, por último, vamos a hacer uno muy simple que lo voy a comentar. A ver, tomen este, por favor. Profe, Diga usted. no sé si tengo falta porque entré un poquito tarde. ¿Cuál es su apellido? García Fernández. García Fernández. Bueno, está bien. Ok, gracias. ¿Listos, jóvenes? Ahora fíjese, se trata de comparar esta expresión con la expresión trigonométrica de una señal de doble banda lateral de portadora, de gran portadora. Bueno, comparando, ¿alguien me puede decir de esta expresión, jóvenes, cuál es la frecuencia del mensaje? 1000. Perfecto. ¿Y la frecuencia de la portadora? 200,000. Chéquenlo bien, ¿cuánto es? 2 2 megapi... 2 megas. 2 megahertz. Megas, perdón. 2 megas, sí, 2 megahertz, efectivamente. Entonces ya tenemos detectada la frecuencia de la portadora frecuencia 2 megahertz, y la frecuencia modulante, el mensaje, 1 kilo. ¿Están de acuerdo, jóvenes? 1 kilohertz. Ok, ahora sí. ¿Cuál es el valor de CD en esta expresión, jóvenes? 1 volt. 1 volt, perfecto. 1 volt. Muy bien. La señal modulante era de origen un 15 coseno de 2000 pi t. Imagínenla graficadita, un 15 arriba y un menos 15 abajo. Le agregamos un 1,
¿A qué valores se movió de amplitud la onda, jóvenes? Al agregarle el 1. A 16 y a menos Ah, 14. sí. A más 16. A 16 y a menos 14. Luego de ahí vendría el producto por el coseno de 4 millones pi t. Y entonces las formas de onda, la envolvente, en la parte del eje hacia arriba va a estar con porciones, unas a 16 y otras a 14, 16, 14, lo cual estrictamente es diferente al mensaje, ¿no? Así es que aquí lo importante es identificar los elementos que constituyen a la señal. Bueno, la pregunta es así como conceptual, cualitativa. Determinar si a esta señal se le puede demodular con un detector de envolvente. Ustedes den una respuesta, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué sí y por qué no? A ver, es que mire, si usted alimenta con esta señal un detector de envolvente, le va a dar una salida como de un coseno rectificado con un valor de 16 y con el otro de 14. Pero el mensaje en esta expresión es un coseno con un valor pico de 15 y un valor negativo de menos 15, el cual es diferente, ¿no? Así es que, acuérdense, un detector de envolventes se diseña para seguir las formas de las envolventes de la onda que lo está excitando. Entonces, determinar si a esta señal se le puede modular con un detector envolvente, la respuesta es no, absoluto. ¿Por qué? Aquí viene la segunda parte, la explicación cualitativa, lo que acabo de decir. Porque el detector de envolvente va a dar como respuesta alguna de las envolventes, ¿sí?, de la onda que se le aplica a la entrada. Y como esas envolventes son diferentes al mensaje, pues entonces no es posible su uso. Es decir, ustedes pueden meterle al detector envolvente lo que quieran. El chiste es si la respuesta es realmente la información esperada o no. Así es que, bueno, esto de la explicación cualitativa se reduce a eso que les acabo de decir, que el detector de envolvente sigue las envolventes de la onda a la entrada, y es condición que estas envolventes sean el mensaje. Si no es así, pues entonces no es adecuado el uso. Entonces la respuesta es no, no se le puede modular con un detector de envolvente. Profesor, Diga usted. en mi caso no entendí. ¿Me podría explicar un poquito más con peras y manzanas? Es que no entendí muy bien el por qué no se puede demodular. Ok. A ver, vea. Déjeme presentarle una figurita. Pues se supone que la onda está sobremodulada, ¿no, profesor? Sí, es una onda absolutamente sobremodulada. Imagínense, el índice de modulación sería 15 entre 1. Sería un índice de 15. El valor máximo permitido es 1. Entonces, la sobremodulación se da. Pero si sacamos el porcentaje de modulación, el porcentaje de modulación sería del 1500%, lo que haría pues que, pues desde luego que no, con más razón no se pueda, ¿no? Así es que. O sea que como el índice de modulación no es 1, no se puede demodular al 100, ¿verdad? No se puede demodular con un detector de envolvente, pero estaba haciendo una figura, no creo Okay. que me olvidé de su pregunta, ¿eh? Permítame. Entonces, mire, este es el mensaje, ¿sí? Tenemos ahí un coseno de amplitud 15. Ahora, a ese mensaje le agregamos un valor de 1. Y entonces, ¿qué pasó?
que la onda se va a 16 en la parte positiva y se queda en menos 14. Al menos 15 le suma 1 y se queda en menos 14. Luego efectuamos el proceso de la modulación, que es multiplicar el 15 coseno más 1 por el coseno portador. Y entonces nos va a dar una figurita como esta, ¿sí? Es decir, el 16, ¿sí? Provino de sumarle al 15 la unidad y el menos 14 de sumarle al menos 15 la unidad. Y al multiplicar por el coseno, entonces ocurre esto. Entonces, la envolvente es lo que está del eje hacia arriba. O sea, la envolvente positiva sería esta parte que es diferente al mensaje. Entonces, como el detector de envolvente, aun cuando yo pues ahí les había dejado como actividad que elaboraran una figura, bueno, pues la revisamos, ¿no? Teníamos un diodo rectificador, ¿sí? Fíjense ustedes, este es el detector de envolvente, ¿sí? Esta es la señal de entrada. Imaginen que la señal de entrada es esta, ¿sí? Bueno, pues esa señal alimenta el dispositivo. Aquí tengo la señal de entrada. Este diodo se encarga de cortar ciclos de paralización, solo va a pasar de mis ciclos positivos. Entonces, es su voltaje y es porque va a cargar a través de esa carga al capacitor. Y entonces, el capacitor se va a ir cargando y de señal de entrada. Y acá la salida nos va a dar, en este caso, el envolvente positivo de esta figura. Pues es lo que estamos observando ahí. Donde los valores oscilan entre 16 y 14. Y entonces la respuesta del detector de envolvente sería esta cosa, ¿no? Lo cual es diferente a nuestro mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje este? Por eso es dar el detector de envolvente. ¿Por qué? Porque el detector de envolvente va a seguir las envolventes de esta onda. Y les dijimos que para este caso, la envolvente, pues es esta figurita, muy aproximada, ¿eh? Además, el capacitor, ustedes saben las curvas de carga y descarga de un capacitor, son exponenciales. Entonces, en realidad, esta figurita que estoy poniendo aquí es una, hagan de cuenta la misma figura, pero rizada. ¿Quién le hace el rizo? Las cargas y las descargas. Pero eso se lo quitamos fácil, ¿no? Con un capacitor. Entonces, igual el valor de CD, acuérdense que esto trae un valor de CD de 1, examinárselo. Pero el chiste es que eso se hace cuando la envolvente sí contiene la información. Aquí definitivo pues no tenemos nada, ¿no? Sí. Es decir, pues que esa figura, hagan de cuenta que las cargas y descargas la veríamos así en el tiempo, ¿sí? Una cosa ruidosa. Esos rizos los produce, ya dijimos, la respuesta del capacitor, ¿no? Ok, pues hasta ahí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Seguimos con profe, una pregunta. Diga. Un compañero no pudo entrar el día de hoy porque le tocó irse a vacunar y pues entró. Es Alonso Rodríguez. ¿Quién es, perdón? Alonso Rodríguez. También ayer otro compañero, me dijo ya tarde cuando, bueno, eran como 9:37 que tampoco iba a estar en la clase porque se fue a vacunar también ayer. ¿Y quién era? Cisneros, pero pues ya no me dio tiempo de decirle porque ya se había ido. ¿Cisneros o yo? No, Cisneros, no, pero o sea, no me dio tiempo.
para decirle que Cisneros no iba a presentarse ayer. Dice